Y continuamos con el monográfico que es el perdón. En esta oportunidad vamos a dedicar atención exclusiva al contenido del párrafo 2, porque como ya hemos indicado, iremos desarrollando día a día cada párrafo y luego la lección que corresponde al día. Y una vez que hayamos llegado a la lección 5, volvemos a repetir los 5 párrafos del monográfico, que seguramente pues para la próxima semana vendrán otros matices, otra mirada, porque una de las cosas maravillosas que tiene un curso de milagros es cuando decidimos adentrarnos en su profundidad, siempre nos va a llevar cada vez más adentro, y nos va a mostrar precisamente esos contenidos mentales que merecen ser atendidos. Nos dice el segundo párrafo, en la primera frase: un pensamiento que no perdona es aquel que emite un juicio que no pone en duda a pesar de que es falso. La segunda: la mente se ha cerrado y no puede liberarse. Fíjense, esto es muy típico de situaciones en lo cotidiano, de cuando nos sentimos aludidos ante un comentario. Y en defensa, al sentirnos aludidos, queremos eh, vengarnos de esa persona de la que creemos está hablando de nosotros, ¿verdad? Y queremos decirles cosas hirientes. No siempre somos conscientes de ello. Pero es bueno que comencemos a ser conscientes, por ejemplo, de ese nivel de comunicación en el que podemos efectivamente estar inmersos. Y puede suceder que en una reunión de amigos alguien quiera hacer un comentario con un sentido de toma de conciencia, de manera genérica, sin mencionar persona, pero alguien se lo tome tan personal que además sea capaz incluso de emitir no solamente juicios, sino también como contraatacar, sin que necesariamente la intención original de quien quiera que haya dicho lo que sea que haya dicho. Y es aquí donde vemos que finalmente, sí, el perdón es la ilusión que nos saca de la ilusión. Porque si la otra persona está haciendo un comentario genérico o particular, si me siento referido por ese comentario, por ese juicio, yo estoy afirmando esa percepción, de manera tal que es una percepción compartida. Pero si simplemente lo miro y no me lo tomo en serio, y pueda incluso que ni siquiera me dé cuenta que tenga que ver conmigo, es una percepción de mi hermano, no mía, es decir, no es compartida. Y volvemos al punto de las proyecciones colectivas de las que nos hace mención Jesús en el capítulo 6, en el mensaje de la crucifixión, cuando se dice, bueno, que efectivamente queda claro que la experiencia de la crucifixión no fue una proyección directa de Jesús, pero sí fue el resultado de una proyección colectiva, porque con base a los valores y a los criterios del momento, bueno, por un grupo de personas él fue apresado, juzgado, condenado, crucificado, y que aquí lo más importante que nos regala Jesús finalmente no es el hecho de que haya sido crucificado, sino que Él resucitó. Y precisamente dada la fuerza de ese mensaje de la resurrección, fijémonos lo que nos dice Jesús, ¿verdad? La mente se ha cerrado y no puede liberarse. Evaluemos nuestros mecanismos de defensa. Pueda que estemos en un discurso de paz, seamos estudiantes regulares de un curso de milagros, de este o de cualquier camino de realización espiritual. Pero sin embargo, la percepción que tenemos de nosotros la defendemos como una leona feroz defiende a sus cachorros, ¿no? Es importante aquí hacernos
hacernos conscientes que cada vez que nos defendemos, lo único que estamos diciendo o afianzando es esto que nos señala Jesús en este párrafo. Dice, dicho pensamiento protege la proyección, apretando aún más las cadenas de manera que las distorsiones resulten más sutiles y turbias, menos susceptibles de ser puestas en duda y más alejadas de la razón. Cuando nos encontremos frente a un escenario así, el único recurso que tenemos es la aceptación de la expiación. Pedirle al Espíritu Santo que se haga cargo de nuestras interpretaciones y significados, de lo que pude haber dicho consciente o inconscientemente y pudo haber lastimado a mi hermano para que fuese luego objeto de un pensamiento así como un dardo venenosito de que quiero que te sientas mal. No puede pasar. Pero al pedirle al Espíritu Santo que tome esa interpretación y ese significado, que lo reinterprete, que corrija nuestra percepción, pues debemos confiar en la entrega que le hayamos hecho al Espíritu Santo, porque efectivamente se va a corregir. Que probablemente la corrección no va a suceder al día siguiente, a la semana, eso no lo sabemos. Solamente confiemos en que al pedir esa santificación de la relación, de que el Espíritu Santo se haga cargo de todas nuestras interpretaciones y significados, y nuestra disposición al perdón genuino, real, del recordar que finalmente pues, no se ha hecho nada, porque no hay pecado, no hay miedo, no hay culpa, no hay nada, finalmente es una ilusión. Entonces damos el paso, ¿no? Nos dice Jesús, cierra este párrafo con una pregunta importantísima. Dice, ¿qué puede interponerse entre una proyección fija y el objetivo que ésta ha elegido como su deseada meta? Y aquí Jesús nos ubica básicamente en el hecho de que todo aquello que es susceptible de nuestro juicio es finalmente una proyección de nosotros mismos. Por eso es que ese hábito de sentirnos atacados, aludidos en el comentario, en el hablar, de cualquiera de nuestros hermanos, es un mecanismo de defensa egoica, de la mente egoica, pero que lo único que está haciendo esa mente es hacer una petición de amor. Y como tal petición de amor, bueno, me dispongo entonces, Padre, a que tu Espíritu Santo corrija mi mente, porque donde quiero estar, amén de la conciencia de unidad, es un estado de extensión del amor. Vamos en aras de ese mundo feliz del que sí es posible que podamos formar parte, podamos crearlo con la guía, el sustento, el sostenimiento del Espíritu Santo. Procuremos estar cada vez más alerta de esos momentos en los que pudiéramos sentirnos aludidos. Y si me estoy sintiendo aludido, simplemente voy al Espíritu Santo. Te entrego esta percepción de que pueda de sentir que alguien me está señalando por lo que sea. Por lo que sea. Aportar definitivamente en este trabajo de comprender en profundidad de qué va realmente el trabajo de perdón es hacernos cargo de nuestras proyecciones. Pero entendamos que primero es la idea, luego es la proyección y después es la percepción. La situación lo que me está mostrando es mi proyección de una idea, la idea de separación. Lo que esto me permite realmente es hacerme cargo del contenido de mis ideas, de toda esa renuncia que yo hice a la eternidad y que ahora, pues evidentemente, se me está mostrando en una ilusión más. Muy feliz instante santo.
Continuamos entonces en el desarrollo de lo concerniente a todo lo que responde a qué es el perdón. En esta oportunidad y por segunda ocasión vamos a desarrollar lo referente al párrafo 2. Como vimos en el proceso del desarrollo de las primeras 5 lecciones, lo hicimos de una manera y en esta oportunidad estamos intentando ser un poco más didácticos, más gráficos. Veamos entonces qué nos dice Jesús en este párrafo 2 para pasar entonces a la siguiente etapa en la que nos vamos a apoyar en la pizarra y vamos a poder entonces abordar el tema. Dice, un pensamiento que no perdona es aquel que emite un juicio que no pone en duda a pesar de que es falso. La mente se ha cerrado y no puede liberarse. Dicho pensamiento protege la proyección, apretando aún más sus cadenas de manera que las distorsiones resulten más sutiles y turbias, menos susceptibles de ser puestas en duda y más alejadas de la razón. ¿Qué puede interponerse entre una proyección fija y el objetivo que ésta ha elegido como su deseada meta? Pues bien, vamos entonces a desarrollar este párrafo a través del apoyo que nos representa la pizarra. Intentaremos ser lo más gráfico posible. Recordemos entonces que en este proceso, intentando explicar la metafísica de un curso de milagros, el Padre es espíritu puro. El Padre, en algún punto dentro de esta radiación de espíritu, tiene un pensamiento. Ese pensamiento es su Hijo. Ese pensamiento del Padre está dotado de las mismas cualidades del Padre, pero en algún punto él tuvo una diminuta y alocada idea. Esa diminuta y alocada idea que se adentró en la eternidad dio paso a que, siendo que esta convivencia se da en un proceso de eternidad, de infinitud, de inmanencia, de omniabarcante, decide crear entonces todo lo que es contrario. Es una idea de lo que podría ser lo opuesto a la cualidad natural del Padre, es decir, al tiempo. Esta diminuta y alocada idea que se adentra en la eternidad tiene la necesidad como idea de proyectarse. Y ustedes dirán, ¿por qué? Porque, por ejemplo, tenemos una pepa de mango que sirve como semilla para sembrar una mata de mango, ¿cierto? Pero esa semilla o esa pepa de mango no podrá dar nuevos frutos y no podremos disfrutar de ella a menos que la sembremos. Y pasado un tiempo, ella va a crecer y se va a convertir en un árbol frondoso. Y digo mango porque, bueno, tengo unos cuantos días que no como mango, me encanta el mango. Pero volviendo a este punto, la mata de mango es la proyección de la idea de que exista un fruto que tenga tan alta saciedad, que se pueda dar en determinadas condiciones climáticas, geográficas, responde a la idea árbol. Esa proyección de la mata de mango viene, en este caso, tiene básicamente 3 maneras de manifestarse. Uno es a través de la proyección del miedo, que tiene su propio patrón de pensamientos o sus líneas de tiempo. Esta proyección del miedo va a direccionar o a condicionar la percepción de amenaza que nos va a llevar a decisiones de huida. Incluso, si lo vemos desde otro punto de vista, podríamos indicar también que cuando hablamos de la proyección de la idea de separación a través del miedo, se instauran entonces procesos ansiosos. ¿Ok? Este proceso de miedo siempre va a ir acompañado de un proceso, de un patrón de pensamiento ansioso, generalmente incluso compulsivo. Y en función de la dimensión tiempo, lo que más le ocupa es precisamente el futuro. Ahora bien,
dentro de lo que sería el patrón de la culpa, la proyección de la culpa, lo que vemos como patrón de pensamiento implícito a nivel psicológico es precisamente todo lo que conecta con la depresión. Y la depresión, a su vez, nos lleva a la idea del pasado. Es decir, estoy atrapado en una línea, en un evento que sucedió en el allá y entonces, o como dice una amiguita, en los años 1600, en la infancia, la adolescencia, la primera traición, el primer bochorno, ese momento de abandono en que alguien me haya abandonado y quedamos allí, nuestros patrones de pensamientos se quedan allí. Un pensamiento que no perdona, como nos dice Jesús en la primera frase de este segundo párrafo, dice, es aquel que emite un juicio que no pone en duda a pesar de que sea falso. Se da por sentado de que aquel evento del allá y entonces es tan determinante que incluso incide en la vida adulta. Respecto de esa proyección de la idea de separación a través precisamente de una proyección de la idea de pecado, trae consigo pues los distintos trastornos de personalidad. Ya no es lo mismo de conducta, sino de personalidad. Un trastorno de personalidad que es narcisista, depresivo. Entendamos que la conducta tiene un nivel y cuando ya se habla de la personalidad, pues pareciera que es como el diseño del yo como tal. Ahora bien, nosotros tenemos, de acuerdo a lo que nos muestra Kenneth Wapnick, un tomador de decisiones. Un tomador de decisiones que siempre que nosotros acudimos a él como tomador de decisiones, es como que si nos estuviésemos distanciando un tanto de ese pensamiento que podemos observar esos pensamientos, ¿ok? Podemos observar esos pensamientos y al observar esos pensamientos podemos tomar una decisión. Y la decisión más importante en este caso es precisamente pedirle al Espíritu Santo, que nos acompañe en el proceso de la corrección o que se haga cargo de la corrección de nuestra percepción, que además es una proyección de la idea de. Cuando Jesús nos dice que ese pensamiento de separación protege a la proyección, lo hace a través del recurso de la percepción, que es lo que activa los sentidos físicos. La vista, el oído, el olfato. Entonces, bueno, tenemos momentos kinestésicos, visuales, auditivos, y allí, a partir de allí, vamos reafirmando esa idea, esa proyección de esa idea de separación. Entonces, bueno, separamos los sabores, dulce, salado, frío, caliente, separamos me gusta este tipo de persona, no me gusta aquel tipo de persona, y vivimos en una permanente clasificación. Nos dice Jesús que un pensamiento que no perdona hace juicios, porque el juicio es el recurso que se tiene para mantener dinámica la proyección y a su vez a la percepción. Y por supuesto vamos a estar moviéndonos entre procesos ansiosos, depresivos o trastornos ya de personalidad que son mucho más severos. ¿Qué sucede con el Espíritu Santo en todo este proceso? Cuando nosotros logramos distanciarnos de esos pensamientos, acudimos a nuestro tomador de decisiones interno y nos damos cuenta que de la mano del Espíritu Santo, a cada pensamiento de separación está dado un pensamiento entonces de reinterpretación y de unidad, que nos conduce a la idea de la unidad. Por eso es que cada vez que nosotros tenemos un momento de estos momentos complejos, incluso como el que en este instante podríamos decir transita en esta ilusión de tiempo y espacio Venezuela, lo que nos queda realmente como estudiantes de un curso de milagros, de personas comprometidas con la espiritualidad, es recordar que el Espíritu Santo, si le pedimos que se haga cargo, Él lo va a interpretar por nosotros. Es decir, va a corregir nuestra percepción y nuestra proyección,
que nos va a llevar a anular la idea de separación, y al anular la idea de separación lo que viene es precisamente una idea de unidad. Esa idea de unidad nos recuerda nuestra verdadera identidad. Soy el santo Hijo de Dios mismo, refulgente en el fuego de su amor. Al recordar esa unidad, que mi realidad es únicamente espíritu, es decir, que de donde provengo, mi origen real y auténtico y genuino es el Padre, es el espíritu. En consecuencia, soy la extensión de él en forma de pensamiento. Entonces, de esta manera, anulamos la idea de la separación, la sacamos de circulación y lo único que podemos experienciar es la unidad. Para fines didácticos, si les resulta de utilidad la información en la pizarra, he aquí la imagen. Pues bien, es importante entonces que podamos tener en cuenta el hecho de que efectivamente cuando nosotros realizamos este tipo de estudios un poco más al detalle, esto da para mucho más, obviamente, pero por temas de tiempo, lo que queremos es motivar pues al estudio realmente del tema del perdón a través de la mirada que nos da un curso de milagros. Recordar que finalmente el perdón nos permite salir de la ilusión de la separación. En lo particular tiene una gran fuerza. Incluso lo vivo en lo cotidiano. En estos días hubo una circunstancia que me incomodó y como a los 10 minutos, me llevó mi rato, más o menos promedio 10 minutos, recordé que era una ilusión. Y la respuesta fue una risa, una carcajada que deshizo absolutamente todo. Hoy propongámonos entonces que este sea un